1. Muy bien, continuamos con el programa. Hoy continuamos también con la invitada que habíamos iniciado ya un conversatorio en el anterior sábado. Es Diana Jiménez, que nuevamente nos está acompañando para completar aquello que habíamos comenzado. Estábamos trabajando una serie de interrogantes acerca de los contenidos de la nueva currícula y son interrogantes que Diana se ha planteado al haber estudiado esta currícula desde inicial hasta secundaria. Ella se ha ido cuestionando como mamá y como investigadora varias cosas. Son preguntas que a todos ustedes, queridos radioescuchas, padres de familia, profesores también seguramente, y la iglesia en general que sintoniza las ondas de Radio María están ahora escuchando. Por lo tanto, vamos a continuar en esta ronda de preguntas para hablar en este momento, recordarles un poquito que ya habíamos tocado acerca de algunos puntos sobre las consecuencias de lo que es la educación sexual integral. Y ahora Diana nos va a ampliar un poco más esta parte que es muy importante y creo que es donde se encuentra la raíz también del problema. Son varios temas, por supuesto, pero en esta parte específica es que necesitamos que los padres se den cuenta y abran los ojos a esta nueva realidad de lo que se nos está imponiendo en la nueva currícula educativa. Adelante, Diana, bienvenida. Buenas tardes, buenos días a todos los que nos están escuchando. Bienvenidos a esta continuación, ¿no?, del análisis de la malla curricular. Como padres de familia hemos estado leyendo en profundidad lo que es esta nueva malla curricular 2023 y bueno, tenemos objeciones, ¿no?, respecto, por ejemplo, a la educación sexual integral que estábamos hablando en el programa pasado. Nos parece que es un abuso infantil y ahora vamos a ver por qué. Esto los papás lo tienen que saber como el Padre Nuestro y tratar de difundirlo, ¿no?, a los otros papás de familia, porque la educación sexual integral es pornografía progresiva. Esto lo dice la doctora Judith Reisman en varias conferencias que ella da sobre la educación sexual integral. ¿Por qué? Porque dentro de la educación sexual integral lo que se está haciendo es, con la excusa de educar a nuestros hijos, mostrar los genitales de manera transversal y constante. ¿Qué quiere decir esto? Que en todas las materias que van a tener, les van a mostrar la genitalidad del ser humano. Y mostrar constantemente imágenes de genitales va a derribar la barrera del pudor y va a producir estímulos sexuales en nuestros hijos que todavía no pueden controlar, ya que no tienen desarrollados sus mecanismos corticales de control. Exponer a los niños transversalmente a la genitalidad del ser humano, sin separar a las mujeres por un lado y a los hombres por el otro, erradica la vergüenza entre el sexo opuesto y alimenta la curiosidad sexual. Mostrar imágenes de infantes desnudos influye directamente en la conciencia del menor y en su desarrollo, ya que ellos no poseen abstracción, no son capaces de interpretar más allá de las cosas que ven. Solo se quedan con la imagen de la desnudez propia y la imagen de la desnudez ajena, lo cual va a incidir en su desarrollo y no va a dejar espacio para esto que es tan importante como la privacidad. Mostrar imágenes inapropiadas a menores, como por ejemplo les van a mostrar una mujer encima de un hombre o un hombre encima de la mujer, por ejemplo, plantea preguntas para las cuales los niños todavía no están preparados para entender las respuestas, porque los niños preguntan a medida que están listos para entender cuál va a ser la respuesta de esa pregunta, ¿no? Entonces, lo que nos dice la doctora Judith Reisman es que un niño que ha sufrido educación sexual integral va a tener las mismas consecuencias psicológicas que un niño que ha sufrido un abuso sexual con acceso carnal, ¿no? Entonces, esta forma de eh, perturbar a nuestros niños de manera permanente, ellos no lo dicen, ¿no? Disfrazan la educación sexual integral con el objetivo de prevenir Dios sabe qué cosa, ¿no? Pero atrás de esa prevención
es que les van a mostrar pornografía progresiva de manera transversal a nuestros hijos, ¿no? Eso es para que los papás estén bien conscientes de lo que van a pasar nuestros hijos de manera totalitaria dentro de la malla curricular 2023. Bien, respecto a esto que mencionabas, los papás que tengan curiosidad por ver un poco de esto que nos estabas ilustrando, Diana, pueden entrar a la página de Control Social Ciudadano por la Educación de Nuestros Hijos, donde se está colocando todo esto en forma de pequeños videos para que los padres tomen conciencia, se ubiquen aquello de lo que les estamos alertando, lo que va a pasar y lo que seguramente ya está en aquellas publicaciones que ha elaborado el Ministerio de Educación para nuestros hijos. Entonces, no es falso lo que les estamos diciendo, porque incluso en estos libros que van a dar a nuestros hijos, lo que hay son enlaces, enlaces a los que nuestros hijos con sus máquinas, con sus celulares o sus computadoras pueden acceder y encontrarse con páginas que cada vez van a llevarles a cosas mayores, a pornografía en realidad, como nos está mencionando Diana. Y esto y los daños de la pornografía están por demás estudiados, no solo por psicólogos, psiquiatras, gente científica, que han estudiado ya hace muchísimos años las consecuencias nefastas de introducir a los niños en pornografía a muy temprana edad. Bien, también algo preocupante es que se habla bastante de algunas leyes, Diana, en lo que es la currícula, especialmente la ley 348. Quisiera que nos ilustres este tema, por qué es importante conocer esto y, por supuesto, saber también los alcances, por qué esta ley de 348 está tan metida dentro de la currícula. Bueno, esta ley 348, que es para garantizar una vida libre de violencia a las mujeres, es una ley pilar para todo este nuevo cambio que se está viniendo, ¿no? Ellos le dicen el cambio revolucionario, el cambio cultural. Eh, y esto lo está haciendo la ley 348, ¿no? Es una ley que está preparada para subvertir nuestros valores occidentales cristianos, para cambiarlos, para erradicarlos. Es en esa ley en donde se define lo que es la despatriarcalización y es en esa ley en donde están criminalizando a todos los disidentes de estos nuevos derechos, ¿no? Por ejemplo, esta es la ley que va a amordazar a los médicos que tengan objeción de conciencia con respecto al aborto. Es la ley que va a amordazar también a los maestros que estén en contra de la ideología de género, a los padres de familia. Es la ley que va a dar imposiciones a los privados también con respecto a la contratación de sus empleados, ¿no? Ya les va a poner imposiciones, habla mucho de lo que es el género y lo que va a hacer también es plantear cuáles son sus valores, cuáles son sus principios según los valores de la madre tierra, los valores de la espiritualidad, ¿no? Es un librito más o menos de unas 50 páginas, ya lo voy leyendo como 20 veces. He dado unas charlas sobre la ley 348 porque es bastante larga, ¿no? Pero en conclusión, lo que está haciendo esa ley es prohibir, por ejemplo, que hayan libros escolares en los que se contradiga la ideología de género. Eso todavía no se lo está aplicando en el colegio, pero por ejemplo, bajo la excusa de libros sexistas, ellos están anulando todos los libros que hablen de que se nace hombre y se nace mujer, porque quieren poner la ideología, la filosofía de Simón de Beauvoir, que decía que no se nace mujer, sino que se hace, que la mujer es una construcción social, que no solamente hay género masculino y femenino, sino que hay un tercer género que no se identifica ni con el masculino ni con el femenino. Entonces tienen en el artículo 19, inciso 7, escritos se prohíben libros sexistas, ¿no? Y bajo el término sexista
ya se puede, puede uno ir investigando a qué se refieren con sexista y están hablando obviamente de la discriminación de género, que eso abarca muchas cosas, ¿no? También lo que hace la ley 348 es redefinir lo que es violencia, violencia de género, y lo va a redefinir de una manera tan amplia que todo termina siendo violencia, ¿no? Por ejemplo, para el feminismo es violencia el romanticismo, ¿no? Entonces, dentro de lo que es violencia psicológica, una mujer que recibe unas flores ya puede decir, según la ley 348, que la están violentando, ¿no? Porque están teniendo una actitud romántica. Entonces, por ejemplo, también lo que hace la ley 348 es incitar a las denuncias falsas, ¿no? ¿Por qué están haciendo esto? Ellos quieren plantear la premisa de que nosotros vivimos en una sociedad machista, heteropatriarcal, ¿no? Y para eso, en los datos, en los números, en lo que es la estadística, tiene que verse reflejado que estamos en una sociedad machista, heteropatriarcal. Entonces, para ello van a estimular las denuncias falsas, ¿no? Porque, por ejemplo, para denunciar violencia de género, las pruebas que piden no son pruebas sólidas. Un mensaje de texto ya sirve como una evidencia para denunciar violencia de género, ¿no? No estamos diciendo que no hayan personas que son violentas. Por supuesto que es una realidad, pero tampoco se puede decir que vivimos en una sociedad intrínsecamente machista o intrínsecamente violenta, ¿no? Entonces, al elevar ellos los números de violencia de género, lo que están buscando, y lo dice ahí la ley en un decreto supremo, que si se activa un número grande de violencia en contra de la mujer, entonces se puede activar lo que es la alarma feminicida, la alerta feminicida, perdón, en donde les van a habilitar el 30% del presupuesto que va del IDH para seguridad ciudadana, ¿no? Les van a dar el 30% del IDH si ellos alcanzan una cifra que sea alarmante y así puedan ellos activar lo que es la alerta feminicida. Entonces, a través de esa alerta no solamente les van a brindar más presupuesto para que ellos sigan implementando sus políticas de género, sino que también a través de esa alerta lo que van a hacer es generar más puestos de trabajo también, ¿no? Porque, claro, al tener más presupuesto, implementar más políticas de género, necesitan más gente trabajando, ¿no? Más médicos forenses, más psicólogos. Bueno, ellos abren una cartera de puestos disponibles, obviamente, para las personas que trabajan para ellos y piensan como ellos, ¿no? Entonces, es por eso que les están enseñando en la malla curricular la ley 348, porque también ahí, obviamente, que les hablan de los derechos de los menores, derecho a la promiscuidad, al aborto, al cambio de sexo, les dicen que ellos tienen derecho a hormonizarse si es que sienten que están atrapados en un cuerpo diferente, ¿no? Es como un resumen muy, muy cortito, eso podemos hablar de la ley 348, porque al leerla tiene mucho más para desglosar, pero bueno, no va a dar el tiempo, ¿no? Está como para hacer varios programas solamente de la ley Sobre la ley. 348. Sí, Correcto. Como dices, por supuesto que les interesa bastante que esta ley esté insertada y nada de lo que está en la ley es puesto al azar, sino yo recuerdo ya hace muchísimos años cuando se lanza esta ley, se hizo, ¿no? Un estudio y un análisis al interior de los grupos pro vida y se veía el alcance, ¿no? Estaba saliendo la ley, se estaba promulgando y en ese entonces una doctora que ya falleció hace algunos años, lamentablemente, hizo un análisis muy profundo de esta ley, mostrándonos los peligros y las consecuencias a largo plazo. Y hoy realmente estamos viendo eso.
Todo lo que ella nos explicaba en su tiempo, estamos viendo esas consecuencias nefastas y de horror, yo lo veo así, de terror, porque está inserta en la currícula justamente para esto que nos explicaba Diana, para que las jovencitas, por ejemplo, tengan argumentos legales, entre comillas, para recurrir incluso al aborto, ¿no? Con todo el derecho. Y lo mismo en cualquier situación de agresiones sexuales y lo que fuere, se amparan en esta ley para de algún modo distorsionar la verdad a favor de las consignas que estos grupos de feministas, que han sido las que han diseñado estas leyes, que son similares a las de otros países, y también lo que les interesa es inflar los números en el caso de la violencia a la mujer, como ha dicho Diana, y esto lo vemos que se repite como una constante también en cuando se va a legalizar el aborto, por ejemplo, en los países, lo mismo en nuestro país, están rumbo a ese tema, quienes luchan por esos falsos derechos, y sabemos perfectamente que están inflando números de abortos y abortos clandestinos que manejan ellas. Y lo mismo pasa con el caso de la violencia hacia la mujer, la violencia de género. Se inflan los números para otros fines, que ya nos ha explicado Diana y nos ha dejado muy en claro. Bien, ¿y qué otras leyes más tú has podido observar a lo largo de la currícula? Bien, se enseñan varias leyes, ¿no? Se enseña, por ejemplo, la ley 045, que es la ley en contra de la discriminación, y ahí entra también el concepto de identidad de género, ¿no? Ya. Entonces, son varias leyes las que están usando como un colchón para poder resguardarse con sus nuevos derechos, ¿no? Por ejemplo, la ley 348 es la ley que ha permitido en Argentina que suceda el triste caso de Lucio Dupuy, ¿no? En donde le dieron la custodia a la madre que estaba en pareja con una mujer, en vez de dársela al padre, porque el padre tenía una denuncia falsa de violencia de género, ¿no? Y automáticamente cuando los padres tienen esa denuncia, la custodia va para la madre. E incluso les permiten a las madres poder salir del país y tener un asilo legal en otro país solamente por haber hecho una falsa denuncia de violencia de género, ¿no? Entonces, bueno, como les digo, la ley 045 también está dentro de la malla curricular y muchas otras leyes también que les están sirviendo a ellos para capacitar a los menores de edad para que ellos después sean prosélitos de una idea política, de un pensamiento político, ¿no? Porque una vez que los adoctrinan a los niños, es muy difícil explicarles cuáles son las mentiras y las mañas que están usando para hacernos caer en este pensamiento, ¿no? Porque es una guerra de ideologías. Entonces, es bien importante que los papás tengamos en cuenta y leamos también en casa cuáles son las leyes a las que están sometiendo a nuestros hijos. Correcto, correcto. Ojalá los padres se interioricen un poquito más y profundicemos. Esa es nuestra tarea, porque también lo que se está hablando, por ejemplo, continuando con el tema de la mujer, eh, claramente está allí en los contenidos de la currícula que se les va a enseñar a los chicos de secundaria sobre las olas del feminismo, por ejemplo, Diana. O sea, Sí, yo, sí, está clarito, las entonces, olas del feminismo. claro. Eso nos sorprendió mucho porque la verdad que ya no lo están haciendo ni escondidas, ni a través de los organismos internacionales que van de visita por ahí a los colegios, no, antes lo hacían un poquitito más disimulado. No, ahora ya sacaron, parece, todas sus herramientas y dijeron, bueno, lo vamos a hacer en la cara de los padres de familia, digamos, ¿no? Para nosotros es algo aberrante que les esté enseñando las olas del feminismo. ¿Por qué? Porque solamente les están enseñando una parte de la historia, ¿no? Por ejemplo, cuando hablan del movimiento sufragista, ellos que dicen que van a hacer una mirada crítica de la historia y de la realidad, jamás les mencionan sobre el movimiento antisufragista, ¿no? Que para mí eso fue una novedad cuando yo empecé a investigar,
el tema de los derechos a las mujeres y me enteré de que había un movimiento antisufragista, que por supuesto no hay mucha información en español, pero sí hay cosas en inglés, ¿no? Quizás para las personas que tenemos un poquitito de noción en inglés, nos sirve tener esa lectura por ahí en otros idiomas, porque quizás en otros países ya han avanzado todo este tema, ¿no? Entonces, cuando hablamos del movimiento Ah, antisufragista, ujú, nos enteramos de que cuál era el objetivo o cuál era el pedido de las madres que se oponían al sufragio. Las madres decían que la familia es el núcleo de la sociedad y el padre es el representante del pensamiento de la familia. Es por eso que dentro del núcleo familiar solamente una persona iba a votar, pero era en representación de esa familia, ¿no? Porque se suponía que ellos como una sociedad pequeña ya tenían una filosofía de vida en la que todos estaban de acuerdo. Entonces el padre solamente iba como un representante de ese pensamiento a emitir ese voto. Cuando empiezan con la propaganda del movimiento sufragista, lo que advierten las mujeres es que lo que se quería hacer era implementar la guerra de sexos, ¿no? Porque el movimiento antisufragista venía cargado con la ideología feminista. Y la ideología feminista toma a la mujer como oprimida por el esposo por su rol de ama de casa, ¿no? Entonces las mujeres en ese momento decían, no, el voto, el sufragio es una artimaña, es un caballo de Troya ujú. para poder meter la división a la familia, ¿no? Porque si bien antes todos estaban operando bajo un mismo pensamiento, ahora ya la mujer con este nuevo movimiento feminista iba a disentir. ¿Pero por qué? Porque ese movimiento ya venía cargado con una ideología específicamente para destruir a la familia, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a investigar todo eso, se da cuenta de cómo vienen desmenuzando la familia desde hace tantos años y que habemos tantas mujeres que hemos caído en esa trampa, ¿no? De pensar que el voto de la mujer fue en pos del bien de la mujer cuando vemos actualmente que iba en detrimento de la mujer, ¿no? Porque ahora prácticamente el movimiento feminista nos quiere dejar sin derechos, quiere invisibilizar a la mujer y al hombre dentro de lo que son las leyes, ¿no? Y ellos ahora en este momento lo que están haciendo es teniendo privilegios, inmunidad, porque las leyes no se hicieron para los no binarios, se hicieron para el hombre y para la mujer, ¿no? Y que uno se declare no binario significa que está desconociendo todas las leyes que se hablaba del hombre y la mujer, ¿no? Porque, por ejemplo, un asesinato, si es cometido por un no binario, ¿cómo se los va a juzgar si ellos no se distinguen ni como hombre ni como mujer, ¿no? Entonces, vemos hacia dónde están encaminando el tema del voto femenino, el tema de la defensa del género, ¿no? Y nos damos cuenta que viene desde hace muchos años y que lo que han hecho con nosotros es lo que quieren hacer con los niños, ¿no? Subvertir su mentalidad, implantarles ideas que no son verdaderas, que no son científicas, para así tenerlos como nos han tenido a nosotros muchos años, ¿no? Como unos zombies siguiendo una ideología que obviamente es falsa, ¿no? Entonces, por eso les están enseñando lo que es todo feminismo y más adelante dice que les van a ayudar a que ellos puedan ser promotores de ese pensamiento feminista a través de las redes sociales. Los van a hacer activistas en el mismo colegio de esa ideología, ¿no? Y por igual, ¿no? Tanto mujeres como varones, los chicos también se van a identificar con esta corriente, con estas olas y todo esto que van a aprender, con esa mirada sesgada de lo que es la historia realmente. Es una mirada sesgada donde se va a motivar a que los jóvenes puedan tomar una postura totalmente del lado feminista, por supuesto, como que ya se encuentran bastantes jóvenes en los colegios. No solo las chicas defienden el feminismo, sino también hay muchachos que toman esa postura y mucho más si esto se implementa como dentro de nuestra malla curricular. O sea, imagínense lo que se va a hacer, un lavado general de cerebros
para que todos estén alineados en una sola ideología. Esa es la tristeza y la pena. Y también de ahí podríamos derivar este otro tema que tú mencionas también en tus páginas, la independencia de la mujer y el androcentrismo. Bien, a través de ese discurso es que se estimula la independencia de la mujer, ¿no? Porque si ser ama de casa es ser una persona que está siendo violentada o víctima del patriarcado, entonces obviamente que ellos dan una solución a ese problema que en realidad es, en vez de ser una solución, lo que va a hacer es seguir desintegrando a la familia, ¿no? Entonces, primero ellos han empezado con el tema de la independencia del Estado y la Iglesia. Y después han seguido con la independencia de la mujer, del hogar y del hombre. Y después han seguido con la independencia del menor con respecto a sus padres, ¿no? Y a la sociedad heteropatriarcal, ¿no? Entonces, esta forma que ellos, de la que ellos vienen operando, estimulando la independencia, en el caso de las mujeres, a través de las olas del feminismo, lo que hacen es enseñarle a los varones que ellos no tienen la responsabilidad de ser proveedores del hogar, ¿no? Entonces, si el hombre no va a ser el proveedor del hogar, entonces, ¿quién va a ser? Y ahí entra lo que es la equidad de género, ¿no? Ellos dicen que la mujer también tiene que ser proveedora del hogar, por lo tanto, tiene que ser independiente. No estamos nosotros planteando una dicotomía entre la mujer que trabaja y la mujer que es ama de casa, porque históricamente las mujeres hemos hecho de todo, ¿no? Hemos sido ama de casa y también hemos trabajado, hemos ayudado en lo que hemos podido en el hogar. Se supone que somos la ayuda idónea del esposo, ¿no? Entonces, en los que ellos necesiten siempre está la mujer, ya sea trabajando o haciendo de ama de casa, depende de las circunstancias de la vida, ¿no? Pero esta dicotomía que ellos están planteando en la que la mujer sí o sí por la equidad de género tiene que trabajar, lo que va a hacer es poner a los niños en peligro, ¿no? Porque, por ejemplo, en nuestras leyes, si uno decide divorciarse del esposo por la equidad de género, sí o sí uno tiene que tener solvencia económica, ¿no? Tiene que tener algún recurso económico para poder mantener al niño. Entonces, si uno no lo tiene, no dispone de un trabajo, no le dan la custodia a la mujer, se la dan la custodia al hombre. Y es ahí donde entra la ley 348 y les explica a las mujeres que si ellas denuncian violencia de género, aunque la denuncia sea falsa, la tutela de los hijos se las van a dar a ellas, aunque no tengan ellas eh, el recurso económico o el trabajo según manda la equidad de género, ¿no? Entonces ponen a la mujer entre la espada y la pared y muchas mujeres optan por sentar una denuncia falsa para obtener la tutela de los hijos, ¿no? Entonces, esta forma que tienen de manipular a la sociedad, incentivando la independencia de la mujer, viene por ahí, ¿no? Hay que hacer una lectura más general de cuál es la intención que ellos tienen al promover tanto la independencia femenina, ¿no? Criminalizando también todo lo que es la complementariedad entre el hombre y la mujer. Porque si bien naturalmente el hombre es el proveedor de la familia, es por una razón, ¿no? Porque cuando la mujer está en el embarazo, en el puerperio, en todo ese proceso, necesita un tiempo para estar en casa y ocuparse de su salud, de la salud de su familia. Entonces, el rol del proveedor naturalmente pasa a ser el rol del hombre, ¿no? Para que la mujer pueda estar tranquila recuperándose en casa en ese periodo que es tan hermoso, ¿no? Como el de ser mamá. Entonces todo tiene una razón. No es que, no es que los roles naturales del hombre y la mujer sean impuestos culturalmente o al azar, ¿no? Sino que son roles naturales Naturales, que van naturales. a beneficiar en realidad a la mujer, a los hijos, a la familia, a todo el núcleo por igual, ¿no? Y ellos lo que tratan de hacer es tergiversar los roles de género. ¿Para qué? Para tener una familia que se vaya descomponiendo de a poco, ¿no? La mujer ocupada con el trabajo 8 horas, a veces más, el hombre igual 8 horas y a veces más, y los niños con quién, ¿no?
Ese es el tema. ¿Con quién se van a educar los Los niños? niños. Y ahí entra el sistema educativo. Y no solo eso, ¿no? El sistema educativo y todo lo que la tecnología lamentablemente hoy nos da. Entonces, va más allá y están unidos hoy en día, lamentablemente. Y si no están los papás en casa, pues ahí está, ¿no? Se educan por el internet, se educan por el celular, la computadora. Obviamente el colegio coadyuva en esto, pero imagínense si aparte de todo eso que ya hoy día necesitamos corregir como padres y nos cuesta con los hijos, imagínense, ¿no? Si el colegio más coadyuva a que se meta todo esto, ya los padres realmente ahí es que levantamos la voz por eso, porque los padres ahí ya no vamos a poder ni decir esto está bien, está mal. Ya ellos, los hijos van a hacer realmente lo que quieren, porque obviamente lo que a un niño recibe en el colegio, le dice su profesor y su profesora, también es muy significativo para los niños en etapa escolar. Entonces, es ley la palabra del profesor y, por supuesto, si todo está impregnado de esta ideología o diferentes ideologías que están insertas en la currícula, imagínense, no vamos a poder tener la autoridad que como padres debemos tener. Entonces, es por eso el llamado de alerta que hacemos a los padres de familia especialmente, para que nuevamente, como les decíamos al principio, se preocupen por informarse, por estudiar, por conocer y por revisar los textos de lo que les piden, ¿no? En el colegio. O sea, no nos conformemos con que hay que comprar los libros, con que hay que comprar el material, sino también preocupémonos de revisar qué es lo que está llevando en cada una de sus materias nuestros hijos en el colegio. Y también aquí vemos un tema sobre, llegamos a esto justo, ¿no? Por el niño y el adultocentrismo que tú mencionabas un poquito al explicarnos este tema de la independencia de la mujer. ¿Qué pasa con los niños? Bien, bueno, analizando, leyendo de todo un poco, ¿no? Siempre investigando, me topé con el CEPAT, que es el Centro Especializado de Prevención y Atención Terapéutica en el departamento de Santa Cruz, ¿no? Este librito, que lo maneja el gobierno autónomo de Santa Cruz, que es auspiciado por UNICEF, lo que hace es explicarnos a nosotros como papá y como sociedad de dónde viene la violencia sexual en niños, niñas y adolescentes. Grande fue mi sorpresa cuando al leer este material lo que encontré fue que la causa de la violencia sexual es una sociedad androcentrista, perdón, adultocentrista, ¿no? Entonces, bueno, como mamá de familia me puse a buscar qué era una sociedad adultocéntrica, ¿no? Y lo que dice el Estado es que nosotros vivimos en un sistema en el cual los niños son invisibilizados. Su voz, lo que ellos quieren, siempre queda subordinado a la autoridad de los padres. Entonces, nuestro sistema para el feminismo es un sistema que da privilegios a los adultos e invisibiliza la voz de los niños. Dentro de la voz de los niños, ellos van a incluir los derechos al aborto, los derechos a la promiscuidad y el derecho al cambio de sexo, a la hormonización, ¿no? Para ellos, esa es la voz que estamos los adultos invisibilizando de los niños, ¿no?